quedará. Se oye al fondo, pues, excelentísimas e ilustrísimas señoras, excelentísimos e ilustrísimos señores, queridos compañeros, lectores, amigos, todos aquellos que venís aquí a oírnos presentar este interesantísimo, este fundamental libro que es El Yunque en España de Santiago Mata, que tengo a mi izquierda. Os agradezco mucho vuestra presencia y creo que os va a interesar este tema si no lo conocéis más que por encima. Veo que algunos de los que vienen aquí son expertos sobre el asunto y creo que os va a interesar mucho porque la figura del autor de este libro es una figura quizás desconocida incluso por sus amigos. Quiero decir que se trata de una persona que desmiente eso tan frecuente de la prostitución intelectual, las personas pues que de alguna forma acaban vendiéndose, acaban cediendo, acaban publicando lo que no tenían que publicar si hubieran seguido su vocación sincera y honesta. Siempre cito a Julien Benda, que era un francés que escribió hace 90 años un libro extraordinario que se llama La trahison des clercs, la traición de los intelectuales. Julien Benda reconoce que había muchísimos en la Edad Media intelectuales que se habían separado del mundo, consideraban que el mundo no había forma de arreglarlo, el mundo era el mundo medieval, un mundo bastante sanguinario, bastante violento, y ellos pues estaban en los monasterios y se separaban de aquel ambiente que pensaban que corrompía la forma de ser del auténtico intelectual, que es una persona pues, que trabaja en el ámbito de las ideas y que por lo tanto no tiene que dejarse contaminar por los intereses. Y de intereses es de lo que vamos a hablar hoy, es decir, de las organizaciones que persiguen intereses y de las personas pues, que se prostituyen, de las personas que acaban vendiendo su alma a ese demonio que llamamos el éxito, que llamamos la victoria a corto plazo, ¿no? Santiago Mata tiene una larguísima trayectoria como autor. Leo a volapié algunos de sus títulos. Todos, me refiero únicamente a los que tienen alguna relación con el mundo cristiano, con la forma de ver las personas que tenemos los cristianos. La vida de Luis Ángel, que es la lucha por la vida de un discapacitado. Monseñor Óscar Romero, Pasión por la Iglesia, es una biografía de un obispo que fue asesinado por la ultraderecha. El hombre que demostró el cristianismo, Ramón Llull. Holocausto católico, esto fue un gran éxito, quiero recordar, porque se vendieron muchísimos ejemplares, yo lo vi por todas partes. Era sobre los mártires de la guerra civil, todas las personas que fueron asesinadas, perseguidas, encarceladas por su fe. Luego tiene un texto que yo todavía no he leído, pero que leeré, espero algún día, que es de Isadora a Viviana, El nuevo aborto y el holocausto, que no debe ser ninguna tontería y que particularmente me interesa a mí. Y luego pues ha escrito también sobre temas que a él le divierten, como son cuestiones militares de la Segunda Guerra Mundial, porque saben ustedes que el señor Mata es un gran experto en modelismo, es decir, sabe perfectamente hacer barcos, modelos, y esas cosas le divierten, y por lo tanto también ha escrito sobre ellas. Y este señor, pues es a mi juicio un modelo de lo que debe ser un periodista. A mí me recuerda mucho la figura de Tintín. Yo recuerdo que de niño, cuando era niño, pues leía las aventuras de Tintín, y Tintín siempre se enfrentaba a grupos horribles y misteriosos, a gángsteres. Recuerdo que en Los cigarros de Faraón se enfrentaba a un grupo de traficantes de opio que iban con una especie de capucha para que no se les reconociera, millonarios que no daban su nombre, en fin, toda esa gente horrible que sabemos que controla cosas, no el mundo, pero sí controla cosillas y tal, y todos hemos oído hablar de grupos secretos, asociaciones, logias misteriosas, de gente que hace cosas raras, normalmente buscando el poder, buscando algún tipo de interés, y esa gente al final, que resulta aburridamente previsible, pues basa su estrategia en la mentira, en la ocultación de los datos, en decir, bueno, yo no
no pertenezco a esto, pero en realidad yo voy a hacer la pinza con este, entonces tú y yo somos de la organización tal, y vamos a hacer la pinza, nos vamos a quitar del medio a fulano y vamos a ocupar su puesto. En fin, estos capillitas pues existen desde que el mundo es mundo, se puede remontar en la historia de las organizaciones de esta naturaleza a más de 25 siglos por lo menos, y el señor Mata pues ha dedicado su atención, su honestidad intelectual, su tiempo a desenmascarar a una organización llamada El Yunque, organización que tiene un pasado bastante largo, que ya tiene más de 60 años, creo recordar, si no me fallan las cuentas, organización que se insertó, se incrustó en España hace ya más de 30 años, organización que, como todas estas organizaciones, pues parasita el huésped, ¿no? Hasta que acaba con él, supongo, o hasta que puede pasar a un huésped más sabroso. En este caso pues parasitan las organizaciones católicas, la Iglesia Católica, todo lo que es el asociacionismo católico y los medios católicos. Entonces, como todo este tipo de organizaciones, actúan igual, haciendo lo mismo, buscando exactamente lo mismo. No deben ustedes preocuparse por el hecho de que sean católicos, podrían haber sido de cualquier otro tipo de religión, haber sido de cualquier acepción masónica, de cualquier tipo de ideología, porque en el fondo lo que les une no es lo que ellos dicen creer, sino lo que ellos quieren, los intereses. Siempre vamos a los intereses. Entonces, este libro pues proporciona toda la información necesaria, es decir, si ustedes quieren saber qué es el Yunque, aquí está. Les cuentan los orígenes, les cuenta el momento en que se viene a España, con nombres y apellidos. A mí además me hirió, es decir, cuando yo leí este libro, y lo leí con mucho cuidado y subrayando cositas y tal, me dio pena porque yo veía nombres de gente que yo conocía, de personas que yo admiraba o personas con las que yo tenía algún tipo de relación, y eso es muy irritante porque claro, te crea una sensación de desasosiego. Es decir, tú no sabes cuando hablas con alguien si estás hablando con ese alguien o con el jefe que lo manipula, con el titiritero que maneja el títere, no sabes quién es, no sabes qué es. Y claro, el problema de estas organizaciones es que cuando les dices a alguien, bueno, tú eres del Yunque, eres yunqui, pues claro, el tío te va a decir que no. De hecho, yo soy un converso. Yo no creía en el Yunque. Yo creía que esto era un rumor que había surgido, y pensaba, hombre, esto es una cosa que se habrán inventado los enemigos de la Iglesia, que son activos, o sea, digamos los enemigos externos, ¿no? Que son muy activos, porque claro, es ideal, es decir, tú creas una leyenda sobre un grupo que existe, lo llamas el Yunque, o los hijos de la viuda, o la asociación de amigos del chicle, y dices, no, estos son unos tíos horribles que están haciendo cosas espantosas. Pero claro, como es una organización secreta, yo hago luego una lista, las filtras a los medios, este es del chicle, este es del Yunque, este es un hijo de la viuda. Lo desacreditas y luego no puedes él defenderse. ¿Cómo vas a negar que perteneces a una organización que no existe? ¿Cómo vas a demostrar que no perteneces a algo que no existe? Entonces a mí me parecía lo del Yunque, las primeras noticias que tuve, y la vi en determinados medios muy anticatólicos, vamos, que se levantan todas las mañanas diciendo odio a la Virgen y a Jesucristo, ¡viva Satán! Bueno, pues en estos medios que son un poquito raros, veía alguna referencia a un grupo de ultraderecha que estaban insertados en algunos medios católicos y dije, jeje, lo de siempre, bien. Pero hete aquí que un día me entero de que hay una señora llamada Victoria Uroz, persona por la que tengo un enorme respeto, porque es una persona que expresa la honestidad y la veracidad hasta su último límite, persona con una enorme vocación y con un profundo y auténtico catolicismo, y veo que está publicando cosas sobre el Yunque. Y publica cosas sobre el Yunque diciendo, hombre, yo sé, conozco a uno del Yunque, y el tal era su marido. Pues claro, digamos que tenía una consciencia directa del problema, era un testigo de cargo y de descargo al mismo tiempo. Pero es que luego resulta que hay otras personas por las que tengo un máximo respeto, como por ejemplo don Santiago Mata, o como el profesor Javier Paredes, que empiezan a publicar cosas, a decir cosas sobre el Yunque, y que presentan a
este señor y digo, hombre, pues yo creo que aquí algo hay, ¿no? Es decir, si el río suena, agua lleva, ¿no? Bien, entonces, resumiendo, yo no creía que el yunque existiera, yo no creía, pero yo sí creo en Santiago Mata. Entonces, evidentemente, cuando salió el libro, me lo empollé. Y vi perfectamente la estructura, la organización, el origen. Ustedes, si no se compran 10 o 12 ejemplares para invitar a sus amigos, de verdad pierden una ocasión. Es decir, en este libro hay mucho material. Evidentemente, estamos hablando de una organización muy loca. Piensen ustedes lo chiflado que hay que estar para usar como discreta bandera la bandera nazi en la que cambias la cruz gamada por el símbolo del yen japonés. Vamos, hace falta estar zumbadísimo. Entonces, el problema de estas organizaciones es que hay cosas que hacen bien. Son muy buenos haciendo, pues eso, la pinza, penetrando en determinadas organizaciones y tal. Pero como la base es la locura absoluta, es decir, la demencia, pues claro, al final se les acaba notando en determinadas reacciones. Yo podría extenderme, tengo aquí escritos un montón de hojas y de folios de aspectos que me parecen muy interesantes del yunque. Yo creo que como somos muchos, me será mejor dejarlo para una especie de diálogo posterior o de rueda posterior, porque yo creo que las preguntas del público son siempre muy interesantes y tenemos con nosotros a un experto en comunicación que nos va a poder hacer alguna pregunta interesante seguramente. Y sencillamente quisiera decirles que este libro es un libro profundamente cristiano porque en lugar de criticar y de decir los de Jung que son muy malos, vamos a por ellos, les da la fórmula para salir. La fórmula para salir que es en el propio cristianismo, es decir, dedica, no creo que son más de 100 páginas a la doctrina católica sobre el secreto, sobre la mentira. Es decir, un señor que lea este libro sin ningún tipo de prejuicio, es decir, un señor normalmente, no sé, que tenga sangre en las venas y que al mismo tiempo una función neuronal superior. Bueno, pues al leerlo dice, hombre, pues la doctrina católica sobre el secreto, sobre la mentira, es esto. Lo del yunque no tiene nada que ver con eso. Entonces, si ese señor pertenece al yunque, pues a lo mejor se plantea, se hace preguntas. Es decir, para mí lo más interesante sería que a esta presentación hubiese venido algún miembro de la secta, algún miembro del grupo que nos escuchara, que asimilara lo que les va a decir el señor Mata, que fueran capaces de reflexionar por sí solos y de darse cuenta de la enorme mutilación que han sufrido. Ustedes piensen que pobres muchachos de 15 años han sido adoctrinados, que les han cortado las alas, les han robado el alma, les han tenido durante años diciéndoles, tú tienes que negar esto. Pero ustedes se dan cuenta de lo que es eso psicológicamente. Es decir, ¿qué es aprender a ser adulto? Aprender a ser adulto es aprender a decir la verdad, a asumirla, aprender a afirmarte. Es decir, tú te haces adulto cuando empiezas a afirmar. Cuando firmas, te afirmas. ¿Y qué es la vida del niño? La vida del niño pues es una vida de fantasía, de mentiras. Entonces, precisamente, el enorme interés que tiene este libro es que le permite a cualquier persona que esté infantilizada por esta secta, por este grupo secreto, romper esas espantosas cadenas que le atan a la mentira. Decirse, ¿quién soy? Ustedes se imaginan lo que es personas que ya tienen 30 y tantos años, que se han casado, que tienen hijos, que hasta a su mujer les han engañado, les han mentido, no les han contado cosas. Que esas personas al cabo de 20 años se hacen la pregunta cuando se están tomando una copa en la biblioteca y dicen, ¿qué es de mi vida? Que han entregado toda su vida a una organización de chiflaos. Chiflaos, es decir, unos tíos que tienen esta bandera no pueden ser normales, ¿no? Pues entonces, para hablarles de este tema, tienen ustedes al gran experto en España, que es don Santiago Mata, y espero que después de oírle comprendan la importancia de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Yo, a diferencia de él, no creo en Santiago Mata. Pero como soy Santiago Mata, pues tengo que dar razón de... Bien. Sí, es interesante, claro, saber qué te convenció. Bueno, pues me alegra que... Entonces, haré una pequeña referencia, que para empezar, pues, por qué creo y por qué supe yo la situación. Yo trabajaba de periodista
lo digo porque ya no trabajo de periodista, soy periodista, la gente suele decir soy periodista, no, pero ya no soy periodista, o sea, trabajaba. En fin, quizás lo sea, no lo sé. Volverás. Volveremos. Bien, estaba trabajando y salieron en esa época, digamos 2010, 11, en esa época 2010, 11, 12, fue cuando salieron algunas informaciones en el Confidencial, yo creo que fue en torno al 12, empezó a salir también en El País algo en el año 12. Bueno, pues por esas fechas, claro, yo leí esas cosas como todo el mundo y me preguntaba, ¿esto qué está? Sin saber muy bien si... Pero claro, se citaban personas que trabajaban conmigo. Entonces, y yo un poco para provocarles, para provocar a estas personas, bueno, para provocar eso, simplemente porque el tema me interesó, pero sin saber realmente así. Pues, bien, con esos datos que se sabían y que, oye, aquí parece haber algo, pues hice una entrada de blog en el año 12, en concreto pudo ser el 13 de diciembre del 12. La titulé El yunque es una herejía, alguien tenía que decirlo. Entonces, con lo cual yo decía, bueno, pues por lo que veo, esto está muy mal, y sin embargo la gente no dice nada, pero claro, yo tampoco. Entonces, realmente para mí, la certeza de la existencia del yunque, de que esto no era una discusión entre periodistas, fue que efectivamente esta misma persona que ha mencionado él, esta Victoria Luz, me pidió, me dijo, oye, he leído tu artículo y creo que está muy bien, creo que tienes razón, es más. Bueno, es más no. Eso le movió a tener confianza para decirme, pues efectivamente, mi marido es el yunque pero claro, esto no lo decía por delatarle. Ella tenía un interés que era, yo creo que mi marido, si le das un empujón, si alguien le da un empujón, puede salir del yunque. Entonces ya ahí es cuando cambias de una cosa puramente teórica, que es decir, he visto unos argumentos que me parecen que no son coherentes con lo que debería ser el cristianismo que predican, que dicen predican. Digamos, ahí saltó la cosa del plano teórico de unas ideas que te pueden parecer erróneas a una persona que te está pidiendo ayuda, oye, ¿por qué no ayudas a mi marido que está metido en esto y creo que puede salir? Y ahí es donde, digamos, se me complicó la vida y al final pues acabó en el libro. ¿Por qué? Acabó en el libro porque el paso concreto, es decir, para convencer a esta persona que supuestamente tiene todavía un trasfondo cristiano, que es una persona sensible al cristianismo, si alguien que es una autoridad en el cristianismo, en el catolicismo, le dice que eso que está haciendo está mal, pues a lo mejor lo deja de hacer. Entonces nos dijo, ¿por qué no le propones que hable de este tema, que le pida a un obispo, ella me dijo al principio Rouco, ¿por qué no le dices que a Rouco que le diga que se vaya del yunque, ¿no? Y dice, bueno, luego rebajamos un poco las sesiones, ella misma rebajó y dijo, bueno, también conocemos muy bien a Munilla, ¿por qué no vais a Munilla, que está más accesible? Y Munilla nos citó y entonces ahí empieza un poco la historia que no voy a repetir porque está contada aquí, pero que básicamente consiste en eso, en que yo me topé con que aquello era real, o sea, que realmente había un señor que iba ahí a un obispo y le habíamos escrito al obispo, oiga, responda a esta pregunta, ¿le va a decir a usted vete del yunque o no? La respuesta en el libro, pero bueno, le dijo que sí, le dijo vete del yunque, nada. Si ves a una persona que es un obispo, no está jugando a hacer el tonto cuando le dice a la persona, sal de ese sitio que está muy mal. Por lo tanto, ahí digamos yo ya no podía negar la realidad. Ahora bien, como yo esta charlilla, o esta charla, o este encuentro, no lo quería plantear como vamos a resumir qué es el yunque, o vamos a resumir todo lo que sé, o lo que sea. Entonces, yo lo planteé poniendo el título de qué hacer, aparte de como ya está sacado el libro, ya está destapado la existencia del yunque, ya no se puede negar. Hemos progresado, ¿no? Ha salido un libro y ya sabemos que existe, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿eso es suficiente para que, digamos, claro, desaparezca? La pregunta es, ¿tiene que desaparecer? Bueno, pues como somos personas legales, la Constitución española prohíbe las sociedades secretas, si sabemos que existe una sociedad secreta, debería desaparecer. Bueno, partiendo de que somos gente normal que no está de acuerdo en que existan sociedades secretas, pues, ahora bien, ¿es suficiente que alguien diga esto existe? Ya no es secreto, porque ya sabemos que existe, ¿vale? Hemos hecho algo, pero ¿es eso suficiente o hay que hacer algo más? Entonces, para no quedarme yo en mi propia idea, hice una encuesta, ¿vale? Para convocar aquí
hice en Twitter hoy una encuesta y voy a dar los resultados para que así tengamos algo concreto sobre lo que... Bueno, se me ocurrieron 4 respuestas porque Twitter solo da 4 posibilidades, con lo cual no podía dar más. Entonces la primera que puse es, claro, la pregunta es, ¿qué hace falta para que desaparezca el yunque? Primera respuesta, que intervenga la policía, 22%. Bueno, ha habido, no son muchas, pero en fin, 32 votos. 22% que intervenga la policía. Hablar y que cada cual decida, 9%. Exponer su corrupción, 66%, o sea, 2/3. Y nada, son buena gente, 3%. Entonces, 2/3 el pueblo pide carnaza, el pueblo quiere que se exponga la corrupción. Es evidente, estamos viviendo en una situación de sede vacante, ¿verdad? En la Comunidad de Madrid, por causa de 2 botes de crema. Es decir, 2 botes de crema son capaces de tumbar la carrera política de un peso pesado, ¿no? Bien, entonces, ¿hay botes de crema por ahí que podamos decir, estos del Yunque también han metido mano ahí en el supermercado? Esta es la cuestión, es lo que la gente quiere saber. Dejémonos de lo que le decía yo a Luis, que el diálogo solo lo pide el que está derrotado cuando está en el suelo, y entonces dice tregua, ¿no? Ahí dice tregua, ¿no? O sea, el diálogo lo pide Puigdemont, ¿no? Bueno, no vamos a considerarlo derrotado, pero es evidente que después de haber estado en el fondo riéndose del otro y negándose a dialogar, aunque siempre diciendo que vamos a dialogar, pero nunca, ¿no? Ahora es cuando quiere diálogo, ¿no? Claro, cuando ya te han pillado, entonces no tienes más. Entonces, bueno, así es, los españoles somos intelectuales, pero solo hasta cierto punto. Entonces el diálogo, realmente el hablar y que cada cual decida, yo quiero hechos, ¿no? Queremos carnaza, corrupción. Demuéstrame que son gente corrupta. Bueno, entonces bien, ya sentada esta premisa, sí, habría que decir que es verdad, que la gente en el fondo tiene razón. Hay que tener un poquito más de sensibilidad. No podemos estar hablando de, tú has mencionado, o Luis ha mencionado, gente joven cuya vida se echa a perder porque en la época que tienen más ilusión por los valores, por hacer cosas grandes, les han vendido una moto, les han dicho vas a salvar al mundo, y al final lo único que has hecho es salvarle la cara a un personajillo. O sea que en el fondo es cierto que hay que ser sensible a esa cuestión. Pero en fin, hay más cosas detrás, no es solamente unas personas corruptas, pero son también personas corruptas y eso también hay que... Es más, yo creo que es muy importante, ¿no? Pero yo, no obstante, quería dejar un poco de lado, no sé si es abusar un poco de la paciencia, para referirme un poco a algunos datos recientes, para no decir que estamos hablando del Yunque y de qué estamos hablando. Entonces voy a citar algunos datos de los últimos años para ver cómo ha evolucionado la cuestión en los últimos años. Entonces, yo voy a situarme desde el año 16, 17, 18, ¿vale? ¿Qué ha pasado en estos años, digamos, en la vida pública respecto en qué medida el Yunque se ha visto expuesto o no? Entonces, voy a citar solamente algunas cosillas. Empecemos por... todo tiene su pro y su contra, pero en el año 16, vamos a ver. En el año 16, Eclesia, la revista Eclesia, que es la de la Conferencia Episcopal, órgano oficioso, saca en 2 números sucesivos 3 páginas enteras dedicadas al tema del Yunque, de una forma bastante irónica. O sea, entonces es la paradoja de la Iglesia tiene un medio de comunicación oficioso, no es oficial, no es boletín oficial, y se supone que trata cosas serias, el boletín de los obispos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que el boletín de los obispos trate una cosa como el Yunque, dedique 3 páginas, que son muchas, 2 números sucesivos, 3 páginas, o 2 páginas enteras y media de página, en fin, lo que sea, 3 páginas, creo que y lo haga de un tono irónico?